Quiero hablar acerca de la familia como una comunidad restaurando la sociedad. La familia, Dios creó la familia no solamente para que tuviésemos una vida de complacencia, no solamente para estar con un ser amado, sino para que también a través de la familia fuera una base para transformar y sanar la sociedad. Muchas veces vemos la Biblia a partir del capítulo 3 del Génesis, la caída del hombre, y nos hemos enfocado muchas veces en mirar la vida, el ser humano. A veces toda esta pregunta en torno a lo ontológico, la razón del ser, el por qué vivimos, por qué somos, para qué estamos en esta tierra, se enfoca muchas veces en torno al individuo como tal. Dios tiene un plan y diseñó un plan para las naciones, para el mundo, y ese plan se sostiene en la esencia del mismo comienzo. Todo comienza en el libro de Génesis a través de la familia. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo creo que vayamos hoy a ese diseño original, a ese origen de los orígenes, a ese comienzo. Hay una gran diferencia cuando una persona tiene una cosmovisión o una percepción materialista, donde cree realmente en toda la teoría de la evolución, y no es solamente porque sea una teoría, es porque el hecho de aceptar esta teoría quita a Dios del medio. La teoría del Big Bang, todas las diferentes teorías que se ha generado, pero particularmente todo lo que sucedió a través de lo de Charles Darwin con toda esta teoría, porque no es una ley, a veces la toman como ley, pero es teoría. El fin principal es desvirtuar el creacionismo y lo que hay en la narrativa bíblica en torno al origen. Para nosotros creemos, como dice la palabra de Dios, que de Dios proceden todas las cosas y que Él no hace nada por casualidad. La teleología es una rama de la ciencia que estudia la razón de ser de las cosas, el por qué existe algo. Y el Señor, a través del libro de Génesis, nos permite ver el origen, en dónde comenzaron las cosas, desde dónde proceden. Y en Génesis nos dice que Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y en ese libro de Génesis vemos a Dios como un padre, y empieza Él todo un ordenamiento, empieza Él todo un trabajo de construcción, de organización, de adecuación, de hospitalidad hacia el hombre. Y creo que tú te quedes con esta imagen de Dios no solamente como el creador, como el poderoso, sino como el Dios Padre que está haciendo hogar para el hombre. Porque luego viene todo el desarrollo y toda, podemos decir, la base teológica de la Biblia se sustenta precisamente en Dios como Padre, en Dios, un Padre que, aunque es Dios, Él se ha hecho próximo, Él ha venido a habitar con nosotros como sus criaturas. Y vemos en el libro de Génesis a un Dios que prepara, que hace preparativos, que Él tiene un plan. Primero en lo físico, Él está haciendo una adecuación. Cuando nosotros fuimos a tener la primera hija, bueno, cuando para cada uno de los hijos uno siempre está preparándose, organizándose, uno mira si los cuartos son suficientes, si tenemos que mudarnos a otra casa, y empieza uno en toda esa preparación, toda esa organización, a ver presupuesto, a ver tiempos. Yo me acuerdo las veces con Pili en que salíamos para el Éxito a algún lugar, aunque no compráramos, estábamos ahí todo el tiempo, y Pili, ay, mira esto, ay, qué rico esto, y eso en la casa empezamos a llevar cosas, y ya empezó a cambiar el hogar, porque uno empieza a darse cuenta cuando vienen los hijos, lo que es
esa dimensión de salir de sí mismos, de no solamente casarse para ser felices y para compartir con el ser amado, sino que el matrimonio como tal, la familia, tiene una razón mucho más allá de nosotros mismos, mucho más allá de la familia misma, y es cumplir con un propósito de Dios para esta sociedad. Y luego vemos entonces en Génesis, después de toda la construcción, en el 1:26, que ha sido siempre para nosotros el principio de principios para la familia, donde el Señor dijo, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Dios construye al hombre, varón y hembra, lo construyó, y a partir de allí dice que cuando el hombre, ya viene el hombre fue y viene y encuentra toda la adecuación. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Que pensemos en Dios como ese Dios que desde el comienzo hasta el final, su base de la teología y la base de toda la misión se enraiza en lo que es el lugar de la familia. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque a partir de allí vemos que en Génesis Dios construye una familia, y a través de esa familia es que Él empieza a llenar la tierra con su gloria, con su conocimiento. Aunque Dios mismo lo vemos construyendo, Él crea todo lo suficiente para el hombre, pero permite que el hombre sea parte de esa construcción, el hombre es un co-creador con Dios. El hombre se constituye en un mayordomo de ese diseño de Dios, de esa tierra, de este lugar. Y vemos en medio de esa relación, encontramos también un Dios que se relaciona con el hombre, un Dios que tiene una relación directa, una parentalidad con el ser humano, con Adán, con Eva, caminaba con ellos en medio del Edén, y uno encuentra una relación cercana, personal, una relación de confianza, una relación de mentoría. Era Dios mismo la fuente para todo, la sabiduría para el hombre. El hombre en Dios encontraba la razón de ser. Dios mismo le delega, le da funciones. Y en todo eso, ¿por qué comienzo con esto? Porque luego cuando Dios llama a Adán, luego llama a Noé, lo hace con su familia. Luego el llamado que hace en Génesis capítulo 12, que también viene Abraham. Ese es lo que hay en el corazón de Dios. Creo que leamos en Génesis capítulo 12, Génesis 12, y aquí encontramos el fundamento de esta enseñanza. Dice, pero Jehová, 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mira el llamado que hay acá, dice, y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa no solamente fue para Abraham, nos cubre a ti y nos cubre a cada uno de nosotros. Ese llamado a través de Abraham, Dios lo llama y le dice, ahora sal tú, voy a hacer a través de ti, de tu parentela, una nación grande. Voy a bendecirte, voy a engrandecerte, voy a prosperarte, voy a engrandecer o a darte fama, a darte un nombre sobre la tierra. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Y mira lo que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado de Dios para Abraham, y podemos decir el método o la manera en que el Señor iba a prosperarle, iba a engrandecerle, iba a bendecirle naciones, era a través de bendecir esa familia de Abraham, de bendecir sus hijos. Él se iba a convertir en un modelo de referencia. Su tarea primordial, que se conoce como el mandato cultural, era llevar esa imagen, esa semejanza, esa presencia de Dios a las naciones. Pero ¿cómo lo iba a hacer? A través de él,
a través de esa familia, de esa, podemos decir, esa célula mínima de la sociedad, a partir de allí extender y alcanzar todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que podemos ver en ese principio? Ese principio no era solamente con Abraham. Ese, en el corazón de Dios, no era solamente un llamado que le iba a hacer a un hombre, era un llamado en general a toda familia de la tierra. A través de la familia, Dios quiere traer sanidad, restauración, porque a través de la familia, podemos decir que la familia es como esa matriz, es como, podemos decir, esa semilla a través de la cual la tierra, las naciones reciben restauración, sanidad, propósito, destino, porque es la familia la que, podemos decir, tiene y ha recibido un llamado general de transformación. Entonces quiero, ahora aproximándonos hacia esto, hoy en día vemos que hay, y bueno, no solamente hoy en día, hemos visto a través de la historia cómo el enemigo se ha ensañado y mucho más en esto que estamos viviendo hoy en día, en el posmodernismo, en esta sociedad actualizada. Vemos un ataque a nivel global contra lo que es familia. Vemos que hoy en día precisamente el enemigo reconoce el poder que hay en una familia sana, una familia que ha sido restaurada, una familia que entiende su propósito y razón de ser, que entiende su papel en la sociedad. Cuando un esposo, cuando unos padres entienden la gran responsabilidad que tienen, el gran privilegio de ser padres, pero también la gran responsabilidad que tienen, que a través de sus hijos Dios está cumpliendo un mandato cultural de transformación, de sanidad, podemos decir, de restauración total para una sociedad. Y es que en ese trabajo, en ese llamado que Dios le hizo a Adán y a Eva, y luego lo renueva a través de Abraham, tú y yo nos vemos identificados. Por eso es tan importante que podamos entender que Dios nos ha llamado para que nosotros, a través de nuestra familia, a través de ese vínculo de la familia, podemos decir que la sociedad no va a ir más allá de donde van las familias que lo componen. Por eso hoy vemos una deconstrucción de sociedad, y la vez pasada les hablaba acerca de toda esa desintegración familiar y todo lo que ha sido, todo ese mare magnum, todo ese tsunami que se ha levantado contra lo que es familia como tal, destruir la parentalidad, destruir los vínculos, el apego, destruir lo que es la solidez de una familia. Porque cuando el enemigo logra que la familia se desvincule, cuando el enemigo logra que las familias, así estén juntos, se conviertan en individuos separados, cuando el enemigo logra que cada uno en la familia empiece a buscar solamente lo que bien le parece, solamente busca el complacerse, cuando cada uno empieza, así vivan bajo el mismo techo, cada uno empieza en una individualización exacerbada, empieza a buscar exageradamente solo lo suyo propio, ahí se destruye, o ahí empieza a menguar y la familia deja de cumplir el propósito para el cual Dios la creó. Cuando un hijo empieza a apartarse, y en ese momento uno de los grandes desafíos que tiene esta sociedad es ver que los jóvenes hoy en día, a través del consumismo, a través de toda la conectividad, a través del internet, lo que llaman hoy en día la infoobesidad, la obesidad de información. En algún momento estábamos faltos de información. Hoy en día hay demasiada información, y todo lo que hay a través de romper las fronteras, a través de la globalización, a través de la conectividad, han hecho que los jóvenes de hoy se hayan desvinculado, que las familias se hayan desconectado. Estamos en casa y realmente cada uno está, pero frente a una pantalla. No estamos conectados, no estamos siendo parte, no estamos realmente, o sea, el ataque es
a nivel global, pero en donde repercute es a nivel de cada familia. Y hoy quiero darte algunas pautas sobre cómo volver a construir comunidad, cómo volver a construir, porque en eso consiste, es entender que mi familia tiene un propósito en el plan de Dios. Entender que en la medida en que en el hogar podemos identificar hasta dónde le hemos cedido al enemigo, hasta dónde hemos permitido que sea permeado nuestra familia, nuestro hogar, que hemos estado construyendo agendas paralelas, individuales. Una de las cosas, resumiendo, una de las cosas de lo que ha sucedido con la sociedad actual es que ha habido una de las cosas que se da, ha sido el individualismo exacerbado. Hoy el consumismo está haciendo que las personas solo busquen una felicidad personal, individual y privatizada, de tal manera que se desconecta de los otros. Cuando en la familia el hombre, el esposo empieza a pensar solo en su propia complacencia y empieza a desvincularse de su esposa, de sus hijos, empiezan las cosas a irse perdiendo de lo que es el marco referencial que el Señor nos dice. Necesitamos reconocer que todos somos parte de una manera directa o indirecta de las separaciones ante el menor obstáculo. Esta sociedad se ha vuelto líquida en ese sentido, porque hoy aún en el mundo cristiano la separación, lo que es la infidelidad, lo que es ese desvincularse del pacto. Esta semana estaba leyendo el capítulo 3 de Malaquías. ¡Wow! Me quebrantó y o sea, era como volverlo a leer, cómo el Señor le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel llega un momento en que venían a traer los sacrificios de adoración al templo del Señor, y el Señor les dice: yo no acepto sus oblaciones, yo no acepto sus sacrificios, yo no acepto tu espiritualidad, no acepto tu adoración. Y entonces ellos le preguntan al Señor, eso dice Malaquías capítulo 3, y le preguntan: pero ¿por qué no lo aceptas? ¿Qué hemos hecho? Y el Señor dijo: porque has abandonado a la mujer de tu juventud. Has sido infiel a la compañera de tu pacto, a la compañera de tu juventud. Y dice: por lo tanto, dice, yo voy a testificar contra ti, dice el Señor. ¿Qué valor tiene para Dios? La fidelidad del corazón. Es que es en la familia donde aprendemos la fidelidad. Hoy hablamos de la corrupción a nivel de gobierno, a nivel de las entidades, a través de todo lo que vemos, que es impresionante, y estamos bien informados al respecto. Pero es que esa infidelidad a un gobierno, a un jefe, a una empresa, a una sociedad con los bienes públicos, comienza desde la casa, comienza desde el hogar. Es allí donde aprendemos, donde podemos realmente, donde aprendemos los valores esenciales y primordiales. Y dice esto que estoy leyendo, que esa sociedad acolita la irresponsabilidad y la impureza sexual que ha producido tantos hijos no deseados, millones de bebés asesinados antes de nacer, que ha permitido el abuso contra niños. Ni qué decir lo que acabamos de ver esta semana en Colombia, las dimensiones de la maldad, que un hombre abuse sexualmente, asesine, no solamente asesine, prenda fuego a una menor de edad. ¿En qué sociedad estamos? Se ha perdido una ética social, se ha perdido, nos hemos deshumanizado, hay una deshumanización del individuo. La familia, ¿tú te imaginas como padre qué hacer? ¿Cómo se sentirán esos padres de esta niña? Hay una sociedad que está en ese momento exacerbada y está levantada queriendo linchar a este hombre. Claro, porque vemos que cada vez la maldad, y una maldad que nace precisamente de lo que el producto de la sociedad, porque el mayor producto que tiene la sociedad ha sido realmente pretender solamente vivir en torno al individuo.
en torno a la complacencia, al hedonismo, en torno, porque hoy en día pareciera que la felicidad y la complacencia fuera el único propósito de vivir. Por eso el Señor dice que Él no le da la gloria a nadie y que ser creyente básicamente no es hacer las cosas buenas. Ser creyente es vivir para la gloria del Señor y no para nosotros mismos, nuestra propia gloria. Porque en la autocomplacencia, en el buscar solamente yo como individuo complacerme por encima de lo que sea, es en donde está la raíz del problema de esta sociedad. Allí es donde viene todo esto. Ahora, todo este tejido social, ¿cómo lo volvemos a reconstruir? Cuando vemos estas noticias, ¿cómo hacemos para que esa sociedad vuelva a tomar el rumbo? Creo que es necesario y hay un llamado claro en la Escritura. ¿Sabes dónde comienza la reconstrucción? ¿Dónde comienza, podemos decir, el volver al origen? Comienza en nuestra casa, nuestra familia. Y quiero darte algunos parámetros, unas pautas sobre cómo poder trabajar para, podemos decir, sanar esa soledad de esta sociedad, de la individualización que hay. Y esto tiene que ver básicamente con que juntos como iglesia comencemos una contracultura cristiana, una contracultura, para que la familia vuelva a ser en la sociedad ese vínculo, vuelva a ser lo que ha sido en el diseño de Dios, ese marco de referencia, y cumpla ese llamado básico de sanar y restaurar la sociedad. En esta globalización, en esta aldea global en que vivimos, necesitamos entender que no son las redes sociales lo que crea vínculos, sino realmente la familia. Tenemos que, a partir de nuestra vinculación, las familias han perdido esos tiempos de familia, esos valores familiares, ese compartir, esas tradiciones familiares. Necesitamos volver. No se trata solamente de imponer, sino de aprender a compartir. ¿Cómo crear esa parentalidad? ¿Cómo crear nuevamente esa sensibilidad social? Esa insensibilidad de este siglo XXI no es más que la sensibilidad que se perdió al interior del hogar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo volver a construir? Lo primero, es muy importante la sensibilidad y la solidaridad desde la comunidad y la familia. Necesitamos volver a construir el sentido de comunidad, de ser parte. Toma tiempo como familia para compartir. Toma tiempo, haz planes con tus hijos, dejando a un lado la conexión. A veces se puede usar la misma conexión para que nos vinculemos cuando están a la distancia, pero cuando estamos en el hogar, comparte, toma unos tiempos en familia para que coman juntos. Dejen a un lado el celular, la conexión y puedan compartir. Necesitamos volver a tener esa conexión como familia, esa conectividad, pero de corazón, no la conexión a través del Wi-Fi y el internet, sino la conexión. Necesitamos vincularnos. Necesitamos urgentemente el entender una verdadera comunidad que restaura, que podamos compartir, que podamos abrir nuestros corazones, que podamos hablar de lo que hemos vivido. Necesitamos como iglesia un liderazgo que forme comunidades saludables. Nuestro llamado no es solamente hacia individuos, hemos sido llamados a discipular y a sanar familias enteras. Necesitamos un liderazgo que entienda que un grupo de conexión, mira, hay dos clases de familias que vemos en la Escritura. La familia que es constituida por hombre, mujer, y esa familia que gira en torno a una relación que viene a través del vínculo, de un vínculo también parental, pero también Dios constituyó a la iglesia como una familia de familias.
No es solamente la familia individual separada del vínculo de comunidad, sino necesitamos unirnos como familias formando una gran familia. Qué bueno cuando puedes tú compartir más allá de un domingo, acá de un tiempo de unas 2 horas juntos, que puedes hacer planes con otras familias de la iglesia donde tus hijos tienen la oportunidad de compartir con otros, donde los hijos pueden ver cómo nuestros padres se divierten, comparten, donde hay un vínculo, donde hay comunidad. Es muy importante trabajar acerca de la identidad moral y la eternidad, volver a trabajar hacia lo que es esos principios de la forma del individuo, entender que estamos formando una identidad de individuos que tengan la capacidad de tratar con sus asuntos y que puedan levantarse en madurez y en equilibrio. Algunos elementos que contribuyen a esta estabilidad y solidez de familia: una espiritualidad familiar, desarrollar una espiritualidad como familia, los tiempos de oración juntos, tiempos de un altar familiar, tiempos de una espiritualidad, tiempos de adoración juntos con nuestros hijos, que nos puedan ver como padres en esos tiempos de oración, que podamos compartir con ellos. Separa tiempo con ellos, separa tiempo y mantén siempre una espiritualidad familiar. Otra cosa importante, la flexibilidad reflexiva. Necesitamos como familia más que nunca hoy necesitamos ser flexibles y comprensivos en medio de esos tiempos líquidos que estamos viviendo, de toda esta sociedad. Hablemos de lo que está pasando, las noticias. A veces vemos a nuestros hijos, ellos en un segundo se dan cuenta de todo. Por ahí estuve en el avance apostólico y cuando llegué, mi hijo lo primero que me mandó fue precisamente un video de un par de hermanos aquí en Cali que se estaban peleando con un cuchillo, y el uno punza al otro y finalmente lo mata. Y mi hijo estaba: papá, ¿viste eso? No solamente este hermano mata al otro hermano, sino que luego al día siguiente la madre, al ver eso, le da también un paro cardíaco y muere. Y en esa misma semana el joven que mató a su hermano se suicidó. Eso pasó aquí en nuestra sociedad y es una muestra de la desvinculación, es una muestra del estado de nuestra sociedad, porque la sociedad no sabe cómo vincularse, cómo ser familia. Pero Dios ha levantado a la iglesia para que nosotros podamos modelarle a la sociedad lo que es una familia donde el Señor reina, donde Él viene y gobierna. Necesitamos no solamente, si señalamos todo lo que ha pasado hoy en día con todo este movimiento en torno a género, a ideología de género, y podemos señalar que acerca de lo que ha habido, esas leyes que estamos viendo en América Latina, donde se quiere adoptar niños por parte de parejas del mismo sexo, y podemos hacer todas las marchas y todo ese activismo, pero ¿qué de nosotros en nuestra propia familia? ¿Cómo estamos? ¿Hay vínculo? ¿Hay parentalidad? Debemos recobrar las tradiciones familiares que conectaron a nuestros viejos, a nuestras familias, recuperar las tradiciones de compartir en los momentos de Navidad, en los cumpleaños, volver a celebrar con la familia, vincular realmente la familia extendida. Necesitamos recuperar esa sensibilidad y esa solidaridad a partir de la familia. Necesitamos volver y retomar y levantar esto. Jimmy Morales dice: pensamos mucho en qué clase de país vamos a dejar a nuestros hijos, pero no pensamos mucho en qué tipos de hijos vamos a dejar a nuestro país. Estamos preocupados por el país, lo que está pasando, y decimos: ¿qué clase de país van a recibir nuestros hijos? Pero como padres debemos preocuparnos por qué clase de hijos le vamos a dejar a esta nación.
a esta sociedad. Por eso somos tú y yo llamados a ser pastores en nuestra propia casa, de nuestros hijos, de conectarnos con ellos, nuestra crianza con ellos. Algunas cosas finales en torno a cómo construir comunidades en medio de la familia, cómo ser familias que se conectan, familias que se deleitan juntos. La crianza de los hijos no es un proceso que se da de manera natural, se requiere intencionalidad al respecto. Mire, si usted como padre se siente que necesita herramientas, necesita entender, quizás no sabe cómo hacerlo, yo te animo, haz una inversión para ti. Esta semana participando de este seminario, de este congreso de programa AMO, más que un programa, son herramientas prácticas para que aprendamos a discipular a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo poder conectarnos con ellos, cómo entender el diseño de Dios, cómo recibir sabiduría práctica para que podamos hacer de nuestro hogar un lugar donde la presencia de Dios habite todo el tiempo. Necesitamos la parentalidad como modelo sanador e integrador en medio de la familia. Un vínculo y una cosa con lo que tenemos que trabajar es acerca de la disfuncionalidad en el sistema parental. ¿A qué se refiere eso? Hay padres que quieren compensar sus propias debilidades y frustraciones. Los errores del pasado todavía no han podido sanar todas las heridas y todas las experiencias del pasado, y por eso hoy no tiene la capacidad de vincularse, de entender y de, podemos decir, tener esa capacidad de conectarse con los hijos, porque todavía están luchando con su propio pasado, todavía no han cerrado esos capítulos de su vida, no han tenido realmente podemos decir, un proceso asertivo y correcto de sanar. En la medida en que nosotros como padres sanamos nuestras propias heridas, en esa misma medida vamos a sanar a nuestras familias. Los padres, hoy en día, gran parte de esta depresión juvenil que vive hoy la sociedad, esa depresión, los jóvenes de hoy no saben manejar la frustración ni la ansiedad, pero lo que refleja esas depresiones juveniles básicamente es la carencia de habilidades para resolver la vida. Los jóvenes no saben cómo tratar con la frustración y la pérdida, y necesitamos desde nuestro hogar enseñarles a ellos cómo manejar la crisis, la pérdida. No tenemos que darle todo a nuestros hijos. A veces pensamos que amar es complacer, es dar lo que sea, porque pensamos que nuestro propósito es hacerlos felices. Pero la felicidad realmente no es la razón de ser de la familia o de nuestra formación. La razón de ser como padres nuestros no es hacerlos felices a ellos, sino llevarlos a la madurez. Que ellos aprendan a vivir la vida, que ellos aprendan a solucionar, que ellos aprendan realmente a que no todo se recibe, hay que trabajar que ellos aprendan a valorar el sacrificio, que aprendan muchas veces el mayor regalo para un hijo es un no. El mayor regalo es decir, no podemos hacer esa inversión, eso no es necesario. Y ayudarles a ser reflexivos en torno a esto. La parentalidad desde adentro, Daniel Siegel decía, está basada, eso es una propuesta de un psicólogo cristiano. Daniel Siegel dice, está basado en los principios básicos de autoentendimiento y de la conexión interpersonal que nos ayudan no a hacer de padres, sino a ser realmente. Una propuesta que tiene este hombre acerca de la parentalidad desde adentro viene básicamente con la importancia de tener conexión con nuestros hijos. ¿Cómo se logra conectarse con nuestros hijos? Número uno, necesitamos desarrollar la capacidad de empatizar con ellos, es decir, de entenderles. Mire, tú y yo no comprendemos por qué estos hijos son impulsivos, por qué ellos son demandantes, por qué ellos no quieren darte 5 minutos para poderte conectar con ellos, están de afán. ¿Se han dado cuenta que hoy esa sociedad anda de afán? Cada vez dormimos menos, hay más información, pero estamos más desinformados. Esa sociedad
vive en una aceleración, no descansa, no reposa. Se acuestan, pero está el chat prendido. ¿Qué es lo último que suelta un individuo hoy en día? ¿Y qué es lo primero que coge? Un celular. ¿Por qué? Porque se ha logrado a través de la conectividad y el consumismo, se ha logrado permear esa sociedad, haciéndole creer. Antes el filósofo decía, pienso, luego existo. Hoy es, me conecto, luego existo. Si no estoy conectado, yo no existo en esta sociedad. Hay una presión hacia eso. Necesitamos conectarnos con ello a través de la capacidad empática, es decir, de entender cómo piensan ellos, de buscar. Uno de los problemas con la conexión de los padres con los hijos es porque no tenemos la capacidad a veces de poder ponernos en sus zapatos, empatizar con ellos. Alguien me decía, me dijo alguien, me dio un ejemplo muy claro. Dice, ¿cómo te sientes tú cuando entras a un lugar estos donde se tatúan los muchachos, donde ellos se tatúan? ¿Usted ha llegado a entrar? Oscuro, todo negro, y aquí hay toda la cantidad de imágenes y uno ve todo eso. ¿Cómo te sientes? Raro, ¿verdad? Porque esos no son nuestros valores, esos son los valores de esa sociedad hoy en día. Mira, ¿saben? Para muchos de los jóvenes, cuando vienen a una iglesia se sienten igual. Se sienten así raros, porque sienten que muchas veces nuestra propia estructura, nuestra propia, podemos decir, nuestra propia manera de hacer iglesia, para ellos es raro. A veces como familia necesitamos buscar esa empatía, la capacidad de empatizar con ellos, la capacidad de compasión. Necesitamos verlos con amor. A veces nos preocupa más su comportamiento que su corazón. Estamos más preocupados para que ellos obren bien que realmente para que sean personas buenas. A veces estamos más preocupados por el qué dirán de nuestro hijo, para que ellos se porten bien, por los vecinos, por la iglesia, por todos, que realmente por conectar con el corazón de ellos, y no nos damos cuenta que ellos realmente se sienten solos, están solitarios, están apartados. Tres cosas entonces de la conexión: la capacidad empática, la capacidad de compasión y el entendimiento de las experiencias de otros. Aprender a entender, a conectar. Hemos estado en un proceso con mi esposa, con familia, aprendiendo cómo poder conectarnos, cómo poder. A veces los hijos sacan lo mejor y lo peor de los padres, nos ayudan a crecer, nos ayudan a entender cómo ha lidiado Dios con nosotros, cuánta compasión ha tenido y cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros. Ese amor intenso de Dios, ese amor que realmente de Dios para con nosotros, donde es feroz, donde es un amor que persiste, persistente. Entonces es importante que podamos construir una parentalidad reflexiva con los hijos, con ellos. Cómo podemos vincular, cómo podemos desarrollar, tomar espacios reflexivos con ellos. A veces no se trata solo de apagarle un televisor, se trata de reflexionar con ellos, tener la capacidad de hablar. Hay padres que es su punto de vista y ya, y no tenemos la capacidad muchas veces de conectarnos, que los hijos puedan también saber que se les escuche. Yo veo en la palabra del Señor cuando Dios viene y ve a Adán y a Eva que no sabían qué hacer con sus hijos, que uno estaba encima del otro, lo quería matar. Esa furia no tenía control, se salió de todo tono, y Dios entra y viene como consejero y se sienta a reflexionar con Caín. Cualquiera podría decir, ay, sí, pero lo mató. Pero es que hay una libertad. Nosotros no podemos controlar a nuestros hijos. Nosotros no podemos controlarlos. Y Dios nos muestra la importancia de aprender a construir comunidad a través de la reflexión, a través de sentarnos, a través de tomar con ellos. A veces nuestro único vínculo en el hogar, o particularmente con nuestros hijos, sobre todo aquellos que no están caminando como quisiéramos, aquellos que de pronto no están caminando en la fe que caminamos, y a veces pareciera que lo único que nos preocupa es que ellos vengan al templo,
pero no nos preocupa cómo están viviendo ellos, que están solos, que están luchando, que hay una lucha en su corazón. Quiero dejarles esto como, podemos decir, el corazón de esta enseñanza, y la próxima semana voy a estar dando otros parámetros mucho más prácticos sobre cómo poder reconstruir y cómo poder conectarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, cómo poder como familia volver a vincularnos si se ha perdido la capacidad reflexiva, la capacidad de compartir. ¿Cómo hacerlo? Pero quiero dejarles algo muy importante. Más importante que el buen comportamiento de nuestros hijos es nunca perder la relación, nunca perder la conexión con ellos. Nunca podemos permitir que su mal comportamiento aparte nuestros corazones de ellos. Porque esa sociedad se alimenta de ese individualismo, de esa soledad, de ese aislamiento para consumirlos. Cuando nuestros hijos solo encuentran en nuestro hogar señalamiento, cuando el saludo de la mañana no es una bendición, no es un abrazo, sino solo, ¿por qué dejó esto ahí tirado? Ay, pero es que bájele ese volumen. Cuando nuestra única preocupación es su comportamiento y nos hemos olvidado que ese hijo o ese familiar que de pronto no está caminando bien es una persona que necesita un abrazo, que necesita sentir que tú le amas, que tú sí, no aceptas su comportamiento, pero no lo desechas a él, que es hijo. Necesitamos entender como padres que nos debemos vincular con ellos y debemos conectarnos con ellos, así como nuestro Padre Celestial lo hace con nosotros. No hay algo más hermoso que cuando, y a veces descrestador para un hijo, y no sé por qué me he centrado mucho más en esta parte hoy. Creo que Dios tendrá algo, quizás esté hablando algo hacia algunos, pero mire, muchas veces logramos más en un invitar a nuestros hijos o el hijo con el que más quizás tengas situaciones, invitarlo a un crepes, a comer una hamburguesa. A veces se logra mucho más con eso y no hablar de lo que nos desune, no hablar de su comportamiento, sino solo expresarle el amor que le tienes. Y cómo, por más que esta persona esté caminando de una manera que no debe ser, siempre será nuestro hijo, que no hay vergüenza hacia él. Necesitamos, mire, en la medida en que tú y yo sanamos nuestra familia, vamos a hacer que este país sea más sólido. Vamos a encontrar realmente que eso que tú y yo damos dentro de nuestra propia comunidad o nuestra propia familia es lo que la sociedad de afuera necesita. Hay un vínculo que siempre es estrecho. Lo que sucede adentro de la familia afecta a la sociedad hacia el exterior, pero lo que sucede en el exterior también afecta la familia en el interior. Es por eso que necesitamos conectarnos con ellos, porque no sabemos qué están recibiendo nuestros hijos afuera. Necesitamos que ellos tengan el espacio y que tengan esa comunicación reflexiva para que ellos puedan saber que nos pueden preguntar, que nos pueden decir. Es más importante esos espacios que cualquier cosa que podamos hacer. No estoy diciendo que no a la normatividad. Hay que tener normas, lógicamente. No podemos negociar la ética, los principios. No estoy hablando de dejarles hacer lo que quieran. No estamos diciendo que ellos gobiernen en la casa, no. Pero estoy hablando de la capacidad de poder crear una ética social en medio del diálogo, en medio de la capacidad reflexiva, en medio de la capacidad de vincularnos y sobre todo que tú entiendas que tú eres un instrumento sanador y restaurador de vínculos de corazones. Amado Señor, queremos bendecir tu nombre, darte gracias. Hay algo muy importante antes de hacer un llamado general como iglesia, que yo sí siento que es importante como padres, que hay algunos padres que de pronto nos sentimos, quizás que no hemos sido los mejores padres, que quizás nos hemos equivocado,
Esta semana veía una noticia que yo creo que nos debe llevar a una reflexión como sociedad y acerca de lo que es la política pública hacia la familia. Esta semana supe de una niña que llegó a su colegio golpeada y la profesora habló con ella y se dio cuenta que la madre le había dado con un cable. Y hoy en día la madre está presa, creo que son 18 años, no he visto yo directamente la noticia, y la niña se fue quitada de su hogar, ahora está en el bienestar familiar. Y yo me pregunto, ¿y quién trata con esa madre? ¿De dónde aprendió ella? ¿No será que podemos, el gobierno, no podremos como iglesia proponer una política sobre cómo sanar esta sociedad herida que no aprendió, que no supo cómo hacerlo? No habrá un trabajo de reconstrucción, de sanidad, de tratar con esos corazones, con esos padres que no saben cómo ser padres. A veces como padres nos sentimos que todo el mundo nos exige. En la iglesia nos dicen, el discipulado comienza por casa. En el colegio nos dicen, los valores se aprenden en casa. Pero ¿quién nos enseña a ser padres? ¿Quién nos enseña cómo vincularnos, cómo sanarlos? Esta semana tenemos acá la gran oportunidad de hacerlo. Pero si nosotros lo hacemos, vamos a poder hacer que nuestra familia se vuelva sanadora. Hay algunos padres acá, algunos, bueno, pueden ser también hijos, pueden ser tíos, que necesitan o le quieren más bien decir al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento de sanidad y de restauración para mi familia y para esta sociedad. Si tú quieres, quiero pedirle que te pongas en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga instrumentos de restauración y de sanidad, que nos dé la capacidad de poder vendar, de poder llenar la soledad de esta sociedad aislada. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, yo te doy gracias por ser mi Padre. Te doy gracias por recibirme tal y como soy. Hoy, Señor, reconozco que he cometido errores con mis padres, aún siendo padre. Señor, reconozco que me he desvinculado de mi propia familia en muchas maneras. Y hoy, Señor, te pido que tú me des la sabiduría para ser un agente que restaura, que sana. Dame la capacidad de conectarme, de vincularme con aquellos que tú has puesto a mi lado, con la familia que tú me has dado. Señor, y te pedimos como iglesia que tú levantes familias saludables, sanas, que puedan levantar una sociedad sana. Hoy, en el nombre de Jesús, yo me declaro como un instrumento restaurador. Señor, sana todo faltante, aún de mi pasado, aún de mi propia experiencia, y haz de mí, oh Dios, ese instrumento de tu paz. Señor, que seas tú mismo trayendo en mi corazón, Señor, la paz que solo das. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga grandemente.